Muy buenas noches, apreciados participantes del Diplomado de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Grupo Venezolano EII. Llegamos a la clase número 13 del diplomado, vamos avanzando en este tercer módulo de diagnóstico diferencial. Tengo el honor de compartir con dos extraordinarias damas, la doctora Dacil Martínez, de Mérida, de la Universidad de los Andes, quien nos acompañará como moderadora, y una gran amiga de ese hermoso país, República Dominicana, la doctora Keila Villa. Adelante con tu saludo, doctora Dacil Martínez. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la decimotercera clase de nuestro diplomado. Tenemos ahorita 106 conectados y hoy vamos a contar con la valiosa presencia del doctor Beitías, ya conocido por todos, y de la doctora Keila Villa Ovalles, que nos van a dar unas excelentes clases en este momento. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, apreciadísima doctora Dacil. Y bueno, sí, vamos a hablar de un tema. Esta clase le correspondía al doctor Otero, pero a última hora tuvo un viaje y yo tomé la alternativa. Es un tema realmente un tanto controversial, la sobreposición del síndrome de intestino irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Realmente existe sobreposición? Sí, la respuesta es esa. El punto está en la prevalencia, donde muy probablemente se están utilizando cifras un tanto más elevadas de las que realmente deben asignarse a esta sobreposición. Y es ahí donde surge la necesidad que más adelante vamos a comentar. Qué bueno sería trabajar conjuntamente este tema en nuestro país con nuestros amigos de Latinoamérica que se quieran incorporar y poder tener la respuesta de lo que pasa en Latinoamérica, porque hasta el momento no hay en Latinoamérica esa respuesta. Comienzo con las siguientes premisas. EII y SII pueden coexistir. La presencia de síntomas de SII en pacientes con EII inactiva en remisión ocurre en hasta un tercio de los pacientes. Esto lo vamos a interrogar, por lo que vamos a decir más tarde. Segunda premisa, el SII en la EII sigue siendo una condición clínica subvalorada. La severidad de los síntomas de SII en enfermedad inflamatoria intestinal en remisión endoscópica puede inducir, y esto es importante recordarlo, una escalada inapropiada de terapias antiinflamatorias si no se piensa en la posibilidad de la sobreposición. ¿Qué estoy diciendo? El paciente mejora, está en remisión endoscópica, sigue presentando síntomas y entonces digo, tengo que pensar qué voy a hacer en la optimización de la terapia porque el paciente está presentando síntomas. Si no pienso en la posibilidad de que estemos en presencia de una sobreposición SII-EII. Luego de estas premisas, vamos a presentar un caso clínico. La paciente Dolores de Cabeza, de 34 años, con una colitis ulcerosa desde el 2017, una ileocolonoscopia realizada en junio que la clasifica como una E3, es decir, pancolitis, M2, es decir, erosiones, alteración del patrón vascular, granularidad, edema, con una calprotectina fecal de 650, recibe esteroides, se comporta entonces como una córtico-dependiente, se inicia azatioprina con mejoría clínica, como evolucionan muchos de estos córtico-dependientes. Se le hace una ileocolonoscopia de control en junio del 2018 y ahí nos conseguimos con que hay una E3 M0, o sea que hubo una mejoría significativa y remisión endoscópica. Una calprotectina fecal que está en 100, la paciente refiere a distensión y disconfort abdominal, alternancia de periodos de estreñimiento y diarrea no sanguinolenta, tiene muchos problemas en su núcleo familiar. Y entonces surge la siguiente pregunta. ¿Tendrá Dolores una sobreposición SII en EII en remisión? Bueno, aquí debemos plantearnos varias preguntas. ¿Cómo es la adherencia al tratamiento? ¿Cómo está ese eje cerebro-intestino? ¿Cumple un buen régimen alimenticio Dolores? ¿Está tomando otros medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos? ¿Tiene otras posibles causas de trastornos gastrointestinales? Bueno, tenemos acá esta gráfica que nos dice si el comienzo de un cuadro clínico de síndrome de intestino irritable pudiera ser similar al de una enfermedad inflamatoria intestinal. Veamos. Vemos que por una parte, el intestino irritable, algunos pacientes, muchos de ellos, desencadenan el cuadro clínico luego de una gastroenteritis viral, bacteriana, parasitaria, y el mecanismo exacto por el cual
esta sintomatología o este cuadro clínico se desencadena no está del todo claro, pero hay alteración de la microbiota, hay alteración del sistema nervioso entérico y del sistema inmune mucosal. Y una microinflamación, que vemos en un porcentaje de ellos, puede surgir como respuesta a una respuesta inmune alterada. Por otro lado, sabemos, eso lo estamos estudiando y lo hemos conocido, que hay alteración de la microbiota intestinal en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Esa alteración de la microbiota puede llevar a una infección, inflamación. Esto puede desencadenar alteraciones de sensibilidad visceral, alteraciones de motilidad, de secreción intestinal y, en consecuencia, los síntomas que nuestros pacientes presentan. Entonces, pudiéramos decir que el síndrome del intestino irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal tienen un disparador, que es el antígeno bacteriano que lleva a un proceso infeccioso, y que en aquel paciente que tiene una predisposición genética y un sistema inmunológico alterado, una respuesta inmunológica alterada, va a evolucionar entonces por un camino distinto hacia la enfermedad inflamatoria intestinal. La inflamación crónica, por supuesto, va a desencadenar alteraciones de sensibilidad, alteraciones de motilidad, y el paciente va a tener síntomas como distensión abdominal, flatulencia, llenura, diarreas, tenesmo o sensación de urgencia. Entonces, más o menos, de esta forma podemos responder a esta pregunta, que pudiera sí haber un comienzo similar con un final diferente. Esto es importante siempre recordarlo. La demostración consistente de esta inflamación de bajo grado lleva a postular la posible relación SII-EII. Y acá vemos esta pirámide de desórdenes gastrointestinales, de inflamación colónica, donde la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn están en la punta y la normalidad en la base. Entonces, tenemos un espectro bastante amplio donde pudiéramos estar mencionando microinflamación y la inflamación que estamos viendo en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Pónganle mucha atención a este trabajo que fue publicado en el 2018, si mal no recuerdo, y fue hecho por Eamon Quigley, que es una persona que se ha dedicado en gran parte a este trabajo en intestino irritable. Y él nos dice, en esta revisión de expertos, la sobreposición entre el intestino irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo vamos a definir? Y acá, cuando leemos parte de lo que dicen en ese interesante trabajo, nos dice el síndrome del intestino irritable, los síntomas del síndrome en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, quienes están en aparente remisión, pudiera esos síntomas responder a una inflamación realmente ya en fase subaguda, o se está comportando como un intestino irritable like. Porque realmente no es el síndrome de intestino irritable típico. Hay algo como que diferente, que pudiéramos llamar síndrome del intestino light. Y más adelante nos dicen que esa superposición de IBD, o sea, de SII con EII, pudiera ser una sobreposición o pudiera también ser una forma subclínica de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y al final nos dicen algo sumamente importante. Nosotros, ellos, proponemos que los síntomas de SII en enfermedad inflamatoria intestinal, en esos pacientes, quienes están en remisión, utilicemos más bien ahora el término del síndrome del intestino inflamatorio irritable. Fíjense que esto nos hace, esto no es nuevo, esto es viejo, esto nos hace cambiar la posibilidad de que sea un síndrome de intestino irritable típico, como el que vemos en nuestros pacientes con esta patología funcional orgánica, y que deberíamos llamar de esta forma de ahora en adelante, repito, síndrome de el intestino inflamatorio irritable. El doctor Menarín en el 2000 nos cuenta un artículo sumamente y enfermedades se pueden solapar en un mismo paciente. Hay agregación familiar, hay factores predisponentes como lo dijimos, gastroenteritis aguda, y hay un componente microinflamatorio. Lo hemos mencionado en varias oportunidades. Y en aquellos pacientes con síndrome de intestino irritable, que le hacemos la colonoscopia y que es normal, y le tomamos 4 biopsias del colon derecho y 4 biopsias del colon izquierdo, nos reportan los patólogos mastocitos, linfocitos, células enterocromafines. Quiere decir que ya aquí nos están hablando de una microinflamación, por lo que surge el concepto que también hemos comentado en varias oportunidades
ya el intestino irritable deja de comportarse, por lo menos en aquellos pacientes con síndrome postinfeccioso, como un problema funcional, dado que estamos hablando de una microinflamación. Otra pregunta. ¿Son comunes esos síntomas de intestino irritable en pacientes con EII en revisión? Respuesta. No tenemos todavía la información y debemos nosotros investigar para llegar a ella. Estos trabajos que les voy a presentar nos reportan cifras de 33% en colitis ulcerosa, 42% en enfermedad de Crohn. Y fíjense que este estudio ICSEN, que se publicó en el 2018, nos habla de un 27% de sobreposición y que publicado en Gastroenterology and Hepatology, de prevalencia del síndrome de intestino irritable en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, una revisión sistemática y metaanálisis, nos dice de hasta un 32%, y publicado en Medicine en el 2021, si mal no recuerdo, prevalencia de intestino irritable o síndrome LAI, usando criterios de Roma, nos habla y nos dice que tiene un 32% de prevalencia en colitis ulcerosa y un 35% en enfermedad de Crohn. Entonces, hay sobreposición, pero ¿la vamos a llamar como intestino irritable tradicional o vamos a utilizar este término que el doctor Quigley nos está sugiriendo del síndrome del intestino inflamatorio irritable? Esto tiene mucha justificación. Leamos este artículo interesantísimo del 2021, donde también está el doctor Quigley, el dilema de síntomas persistentes de intestino irritable en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal quiescente. ¿Qué nos dicen? Importante. A pesar de que muchos estudios de SII en EII en remisión mostraron una alta prevalencia de síntomas en colitis ulcerosa y en enfermedad de Crohn, ninguno reportó el uso de algunas imágenes que pudieran como sustentar el diagnóstico, como por ejemplo el uso de la videocopia, de la videocápsula, perdón, en intestino irritable, para evaluar el resto del intestino, donde la inflamación pudiera no estar detectable por la ileocolonoscopia o la ausencia de aquellos marcadores tales como calprotectina fecal, por lo que finalmente nos dicen lo siguiente: con un abordaje más riguroso que incluya en algunos pacientes donde no está clara la asociación, el uso de otros procedimientos diagnósticos y el diagnóstico diferencial, con ese abordaje mucho más riguroso, la prevalencia de intestino irritable y en revisión podría ser mucho más baja de ese 30-35% de lo que hasta el momento se ha venido reportando. Fíjense qué interesante llegar a una investigación en Latinoamérica para poder decir, bueno, las cifras que se venían reportando no eran tan altas y lo que realmente creemos que corresponde a una prevalencia es mucho más bajo y tener ese porcentaje con estos estudios más rigurosos. Este trabajo recientemente publicado en el 2026, Síndrome del intestino irritable en enfermedad inflamatoria intestinal, una revisión práctica basada en la evidencia, nos habla de esa sobreposición, pero nos dice, cuidado, descarta, piensa antes de hacer el diagnóstico en otras posibilidades que pudieran mimificar o simular este problema. Y es ahí donde nos hablan de la mala absorción de sales biliares que alcanza un porcentaje algunas veces entre un 20-30% y muchas veces lo olvidamos. Y lo debemos recordar en aquellos pacientes con diarreas acuosas, con esteatorrea, con urgencia rectal, con trastornos o meteorismo o trastornos de esa sintomatología abdominal que muchas veces nos refieren como retortijones los pacientes, y ya nos plantean al mismo tiempo que de tener esos elementos para pensar en malabsorción de sales biliares, vamos a indicar esos quelantes de las sales biliares como colestiramina y observamos la respuesta clínica. Si la respuesta está presente, ya tenemos un diagnóstico hecho. Después nos pasará, dependiendo las condiciones de cada país, a esa fase de hacer el diagnóstico exacto, pero ya aquí con esta prueba tenemos una terapéutica que nos está diciendo, mira, sí, tu paciente puede tener, por historia clínica y por respuesta a tratamiento, una malabsorción de sales biliares y eso está empeorando la diarrea. También debemos pensar en sobrecrecimiento de intestino irritable, pacientes que tienen esa distensión, síntomas postprandiales, diarrea, flatulencia, dispepsia, y aquí la buena rifaximina tiene un gran papel. También, y lo he dicho, los gastropediatras aquí tienen un campo muy hermoso que han venido realizando. Hay que pensar en enfermedad celíaca. No olviden que un 10% de nuestros pacientes con intestino irritable pudieran tener una enfermedad celíaca asociada. Esos pacientes con dolor abdominal, distensión,
fatiga, pérdida de peso, diarrea. Bueno, fácil, omitir el gluten durante unas 2 semanas y vemos la respuesta. En conclusión, vamos a trabajar este tema con mucho cuidado, con mucha entrega, y vamos a diagnosticar ese intestino irritable like o ese intestino o síndrome del intestino inflamatorio irritable para poder entonces hablar en términos distintos y llamarlo realmente como debe ser. Fíjense que en este trabajo de ahorita, del 26, nos siguen hablando de que aproximadamente un tercio de los pacientes tienen la enfermedad. Como conclusión de esta revisión práctica basada en evidencia, nos dicen que los síntomas tipo intestino irritable afectan aproximadamente a 1 de cada 3 pacientes. Sigue postulándose más o menos esa prevalencia, afectando significativamente la calidad de vida y planteando desafíos diagnósticos para los clínicos, quienes, grabemos de nuevo, deben diferenciar estos síntomas de condiciones con sobrecrecimiento bacteriano nocivo, mala absorción de ácidos biliares, enfermedad celíaca u otras complicaciones inflamatorias. Son puntos de real interés. Y el doctor Camilleri, hace muchos años, en el 2011, nos dice, con este algoritmo sumamente práctico, cuando un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal en aparente remisión tiene síntomas, vamos entonces a precisar si hay síntomas positivos. Bueno, hacemos examen de heces, descartamos citomegalovirus, Clostridium difícil, perdón, y tratamos esa infección. Si la colonoscopia con biopsia nos da la inflamación, no hay duda, hay que tratar la enfermedad. Pero si por el contrario el resultado es negativo, vamos a hacer proteína C reactiva, que lo hemos dicho, tiene mucho valor, velocidad de sedimentación, calprotectina fecal, enterotomografía o enterotac, la que esté indicada. Si hay positividad de esos estudios, no hay duda, hay inflamación, vamos a tratarlo, vamos a optimizar esa terapia, o si por el contrario son negativos, es ahí donde viene lo que hemos ido mencionando. Considerar mala absorción de sales biliares, hacemos el ensayo terapéutico, tratamos la mala absorción. Sí, también podemos plantear, de ser negativo, otros diagnósticos, como los que hemos ido mencionando, el sobrecrecimiento SIBO, la enfermedad celíaca, insuficiencia pancreática y ojo, si no hay nada de estos diagnósticos, bueno, ahí sí podemos decir nuestro paciente tiene un síndrome de intestino inflamatorio irritable. Y ahora, la pregunta que surge en este momento, el valor de la calprotectina en estos pacientes. ¿Es importante? Sí. No podemos hacer una investigación sin tener valores de calprotectina. Y fíjense que aquí nos va a decir, si nuestro paciente tiene menos de 100 miligramos, bueno, identificamos la causa de los síntomas. La causa identificada no es un intestino irritable, tratamos esa causa. Si por el contrario reúne criterios de intestino irritable, tratamos el intestino irritable. Sabemos tratamiento farmacológico y no farmacológico, donde la dieta y la psicoterapia tienen un gran valor. Si por el contrario nos da cifras como 100, 250, un tanto no bien explicativas, las repetimos. Si está más de 250, ojo, que ahí tenemos una endoscopia con biopsia que me dicen estamos frente a una enfermedad inflamatoria intestinal y ya la calprotectina aquí va a servir para el seguimiento de la enfermedad. Lo que debemos es optimizar la terapia en caso de que hayan síntomas que nos estén diciendo que debemos optimizar, que debemos utilizar otras medicaciones para complementar el esquema terapéutico que hemos venido utilizando. Volvemos al caso clínico. ¿Tendrá dolores entonces un intestino irritable? Ya dijimos todo lo que habíamos comentado al inicio. La respuesta es sí. No hay duda que después de haber hecho todo este descarte y este diagnóstico diferencial, ella tiene un intestino irritable o un síndrome del intestino inflamatorio irritable. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, el antiespasmódico, llámese normorregulador de la motilidad, trimebutina, bromuro-pinaverio, berberina, que tiene su efecto antiespasmódico y menos efectos adversos. La rifaximina, que sabemos que tiene su gran papel en estos pacientes. Los neuromoduladores con una función importantísima y creo que con ese porcentaje de depresión que no es nada despreciable y que está entre un 30 y 40%, tenemos que utilizarlos cuando realmente estén indicados
y la respuesta que estamos observando es bastante alentadora. Por supuesto, la dieta, si es FODMAP o la dieta que decidamos dependiendo de la tolerancia de nuestros pacientes y algo sumamente importante, esa terapia psicológica que tan buenos resultados nos aporta. Ya estamos terminando, pero no quiero hacerlo sin antes invitarlos a que nos unamos cada vez más y hagamos este trabajo en nuestro país de prevalencia de intestino irritable en pacientes con EII en remisión. Aquellos pacientes que tienen una remisión endoscópica con una calprotectina fecal y otros estudios que en el equipo que establezcamos nos pongamos de acuerdo cuáles vamos a solicitar y finalmente poder presentar ese resultado latinoamericano de la prevalencia en nuestros países de esa posible asociación. Yo creo que esto es un trabajo necesario que debemos todos realizar. Concluyo de la siguiente manera. Los síntomas similares al intestino irritable son comunes en pacientes con EII que están en aparente remisión y si se malinterpretan pueden conducir a errores, pueden conducir a escaladas inapropiadas en la terapia. La detección de la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal puede ser apoyada por el uso de biomarcadores como la calprotectina fecal. Si se confirma una remisión profunda y los síntomas persisten, es necesario considerar una serie de otros diagnósticos, incluida la intolerancia a carbohidratos, SIBO, problemas pancreáticos, mala absorción de sales biliares y, confirmado el diagnóstico del síndrome del intestino inflamatorio irritable, debemos indicar reguladores de la motilidad intestinal, rifaximina, sin olvidar el papel de los antidepresivos tricíclicos o inhibidores de recaptación de serotonina y la psicoterapia de apoyo que tan buenos resultados da en un buen grupo de pacientes. Apreciados amigos, por su atención, muchísimas gracias.